Kobu muriera en El Rey León 2? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en las consecuencias que esto traería no solo a la historia, sino a todo el equilibrio de las tierras del reino? La muerte de Kobu en cualquier punto de la narrativa no sería solo una tragedia personal, sino un desastre político y emocional de grandes proporciones. Kobu no era solo un león joven con un destino planeado por Sira. Representaba el puente entre dos mundos, la esperanza de reconciliación entre los seguidores de Scar y el reinado de Simba. Si muriera, todo cambiaría, y no para mejor. Empecemos. Imaginando un escenario donde Kobu muere siendo cachorro, antes incluso de conocer a Kiara, antes de ser exiliado con su madre y hermanos, antes de entender lo que era el odio que Sira cultivaba en su corazón. En este punto de la historia, Kobu todavía es solo un niño, pero ya está siendo moldeado para ser el sucesor de Scar, incluso sin tener lazos de sangre con él. La elección de Scar de adoptar a Kobu como su heredero no se basó en afecto, sino en estrategia. Sira absorbió esta misión como un culto. Kobu sería su arma perfecta para reclamar el trono, destruir a Simba y restaurar el linaje de las sombras. Si muriera en esta etapa, todavía como niño, tal vez en un ataque de otro animal, por una enfermedad o accidente, el plan de Sira perdería su fundamento principal. Sin Kobu, se derrumbaría. En este escenario, Sira probablemente trataría de convertir a su hijo mayor, Nuka, en el nuevo elegido. Pero aquí viene un problema serio. Nuka es inestable, tiene baja autoestima, es torpe, vive buscando la aprobación de su madre y claramente no tiene el perfil de liderazgo que Kobu demostró incluso en su juventud. Sira, impulsada por la frustración, forzaría el entrenamiento de Nuka, empujando sobre él una responsabilidad que no tendría la estructura emocional para soportar. La presión lo haría aún más inestable, aumentando el riesgo de decisiones apresuradas y comportamientos peligrosos. El plan de venganza continuaría, pero con una pieza débil en el centro. ¿El resultado? Un intento de ataque mal ejecutado, posiblemente una invasión mal calculada de las tierras del reino, que terminaría en tragedia. Sin Kobu, la guerra ocurriría antes, y sin oportunidad de diálogo, el conflicto sería brutal, sin posibilidad de reconciliación. Ahora, imaginemos una segunda línea narrativa. Kobu no muere siendo cachorro, sino durante los eventos centrales de la historia. Es bienvenido por Kiara, comienza a cuestionar lo que aprendió, siente que hay algo malo con la forma en que Sira ve el mundo. Se acerca a Simba, trata de ganar su confianza. Y es en este momento, en el apogeo de la transición entre ser enemigo y aliado, que su vida es interrumpida. Tal vez por una de las trampas de Sira, tal vez defendiendo a Kiara de un ataque sorpresa, tal vez sacrificándose para salvar a Simba u otro personaje. El impacto de esta muerte sería devastador. Kiara entraría en shock. No solo perdería al león del que se estaba enamorando, sino que también perdería la oportunidad de probar a su padre que el mundo podría ser diferente. Simba se sentiría responsable. Dudó en confiar en Kobu, y ahora que estaba a punto de aceptarlo, el destino lo sacaría de escena. Sira, viendo a Kobu muerto, no sentiría dolor, sino más bien una confirmación de que su visión del mundo era correcta. La paz era una ilusión, y la violencia era el único camino. Sin Kobu para servir como puente entre los dos lados, el ciclo de odio se intensificaría. El reino de Simba se convertiría en un campo de batalla. Las tierras del reino, que finalmente se estaban recuperando después del reinado oscuro de Scar, volverían a ser un lugar de muerte y destrucción. No habría alianza entre clanes. Kiara no tendría suficiente voz activa para prevenir la guerra. La muerte de Kobu mataría no solo a un león, sino la última esperanza de evitar el colapso total. Pero el escenario más intenso es imaginar a Kobu muriendo en la batalla final, cuando ya estaba del lado de Simba y Kiara, cuando ya había traicionado a Sira y declarado su nueva lealtad. Visualicen el campo de batalla. Los forasteros avanzan, liderados por Sira, sedientos de venganza. Los leones del reino tratan de defenderse, liderados por Simba, y a su lado, Kobu, quien ya no lucha por sangre, sino por paz. En medio de la confrontación, Sira trata de matar a Simba. Kobu ve y se lanza enfrente. Es golpeado, herido mortalmente. La lucha se detiene. Kiara corre hacia él. Simba se queda sin reacción. Sira, frente al cuerpo de su hijo,
vacila por primera vez, pero en lugar de rendirse, se vuelve aún más furiosa. La muerte de Kobu, que podría ser un detonante para el fin de la guerra, se convierte en el combustible final de destrucción. Sira va tras Simba otra vez. Kiara trata de detenerla. La batalla se convierte en caos completo. Al final, tal vez Sira también muere, como en la película original, cayendo al río. Pero esta vez, no por rechazar ayuda, sino por buscar venganza, hasta el último segundo. Sin Kobu vivo, el reino no tendría forma de unirse con los forasteros. Kiara se convertiría en una princesa marcada por el dolor, amargada, desconfiada. Simba terminaría su reinado bajo la sombra de haber perdido al único león que podría traer equilibrio. Y los exiliados, sin liderazgo, sin perspectiva, serían extintos o expulsados muy lejos. La guerra terminaría con la victoria de Simba, pero a un costo tan alto que el reino nunca sería el mismo otra vez. Y si piensan que eso es el final, vamos aún más lejos. Imaginen que Sira, después de la muerte de Kobu, logra ganar. Mata a Simba, toma el trono por fuerza y entrega el reinado a Nuka. Sí, Nuka, el león más inestable, inseguro y emocionalmente desequilibrado de la historia. Bajo el comando de 1907 Nuka, las decisiones serían caóticas. No tendría la capacidad de mantener orden incluso entre sus aliados. Los otros animales, ya desconfiados después del reinado de Scar, abandonarían el reino. El ciclo de hambruna regresaría. Las estaciones ya no serían respetadas. El equilibrio natural sería destruido. Hienas, o incluso otros depredadores, podrían ser traídas de vuelta por Nuka para mantener el poder por fuerza. Un reinado de terror, peor que el de Scar, podría surgir. Nuka, a diferencia de Scar, no tendría inteligencia. Solo tendría rabia. Y ese sería el fin de las tierras del reino como las conocemos. La muerte de Kobu no es solo una pérdida emocional. Representa la ruptura de una línea evolutiva. Él era el único que podía unir pasado y futuro. Tenía la sangre de los exiliados, pero un corazón libre. Tenía la fuerza para liderar, pero también la empatía para cambiar el camino. Era el equilibrio entre razón e instinto, entre justicia y compasión. Kobu muerto significa el fin de la oportunidad de un reinado verdaderamente renovado. Si Kobu muriera, no habría paz. Kiara no tendría a nadie con quien construir un nuevo ciclo. Simba terminaría su reinado sin dejar un sucesor digno, y las tierras del reino entrarían en decadencia, ya sea por guerra, o por un nuevo tirano como Nuka, o por desunión total de las especies. Por eso la supervivencia de Kobu es más importante de lo que muchos se dan cuenta. No es solo el compañero romántico de la princesa. Es la clave para terminar el ciclo de odio iniciado por Scar. Es el único capaz de transformar el legado oscuro en una nueva era. Su muerte, en cualquier punto de la historia, habría desencadenado el colapso. Por eso la decisión de mantenerlo vivo en El Rey León 2 no fue solo emocional, fue estructural, fue narrativa, fue simbólica y, sobre todo, fue necesaria para que el ciclo se rompiera. La muerte de Kobu habría transformado El Rey León 2 en una tragedia completa. La historia perdería su punto de esperanza. El legado de Simba no tendría continuidad. Y lo que comenzó con el nacimiento de un heredero en El Rey León 1 terminaría con el fin del linaje, la paz y la armonía. Todo por la ausencia de un solo león que, con su corazón dividido, logró unir